Hola, bienvenidos a la primera clase del curso de álgebra. Hoy día hablaremos de lógica. En la lógica, lo primero que tenemos que hacer es definir un lenguaje donde no haya espacio para errores. Definiremos el lenguaje matemático y lo formaremos del lenguaje natural más variables y símbolos lógicos que nos permiten dar una interpretación precisa de cada frase. Lo primero que necesitamos conocer es la definición de proposición. Una proposición es una oración del lenguaje matemático que puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, 5 por 3 es igual a 0. Es una proposición falsa. La mesa es blanca. Es una proposición verdadera en el caso de la mesa que estoy mirando yo. A lo mejor falsa en el caso de la mesa que ustedes tienen al frente. 3 más 5 más 6 más 7 es igual a 23. Es falsa. 3 más 5 más 6 más 7 es 21. Esta silla tiene 4 patas. Este color me gusta. Todas oraciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. No son proposiciones del lenguaje. 8, por ejemplo. Verde. 25 más 3 menos 8. ¿Verdadero o falso? No tiene valor de verdad ninguna de las tres. Hola, ¿cómo estás? Una vez que tengamos proposiciones, vamos a querer formar proposiciones compuestas. Y para eso vamos a necesitar algo llamado conectivos. El primer conectivo del que hablaremos es la negación. La negación la escribiremos como no P. Y lo que hace es negar la oración. Por ejemplo, 6 es un número primo, es una proposición. No es cierto que 6 es un número primo, es otra proposición. En este caso, no es cierto que 6 es un número primo, es una oración verdadera, una proposición verdadera. Conjunción. Usaremos este símbolo y, por ejemplo, si Q es la proposición 3 es positivo, entonces podemos escribir la proposición 6 es un número primo y 3 es positivo, como P y Q. Por otro lado, la proposición 6 no es primo y 3 es positivo, se puede escribir como no P y Q. Disyunción. Usamos este símbolo y escribimos, por ejemplo, 2 es mayor que 4 o 4 más 5 es igual a 9, como R o S si llamamos a R 2 es mayor que 4 y si llamamos S 4 más 5 es igual a 9. Implicación. Usamos el símbolo, esta flecha que aparece aquí, para anotar implicación. Consideremos la proposición 6 es un primo, entonces 3 es positivo. Esta la podemos escribir como parte del lenguaje matemático como P implica Q. Bicondicional, usamos un símbolo que es con flecha para los dos lados y escribimos P si y solo si Q para representar 6 es un número primo, si y solo si 3 es positivo. En la definición hablamos de que estas proposiciones deberían tener un valor de verdad. Por ejemplo, 6 es un número primo, es falsa, pues 6 se puede descomponer como 2 por 3. 3 es positivo, es una proposición verdadera. 2 es mayor que 4, es una proposición falsa. Y finalmente, 4 más 5 igual 9 es una proposición verdadera. Pero ¿qué pasa con no P, por ejemplo? 6 es un número primo, sabemos que es una proposición falsa. Pero si digo, no es cierto que 6 es un número primo, entonces tengo una proposición verdadera. Porque la negación cambia el valor de verdad de la oración. Por ejemplo, si la oración es verdadera y la negamos, tenemos una oración falsa. Y viceversa, si la proposición es falsa y la negamos, tenemos una proposición verdadera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la oración 6 es primo y 3 es positivo? Esta oración es falsa. ¿Pero por qué? ¿Cómo sabemos que esta proposición es falsa? Para eso necesitamos construir tablas de verdad. Tablas de verdad para conocer el valor de verdad de las nuevas proposiciones que podemos formar. Por ejemplo, para la negación, si alfa es verdadera, una proposición verdadera, entonces no alfa será falsa. Y viceversa, si alfa es falsa, no alfa será verdadera. En el caso de la conjunción, del y, tenemos que este es verdadero solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. Y es falso si una de ellas es falsa o ambas. Ustedes pueden ver en la segunda, tercera y cuarta fila de la tabla de verdad que aparece aquí, que en todos esos casos, alfa y beta es una proposición falsa. Para el caso de la disyunción, esta oración es verdadera
cada vez que al menos una de las premisas que la forman es verdadera. Y pueden ver en la última fila de la tabla que la proposición alfa o beta es falsa, solo cuando alfa es falsa y beta es falsa. Implicación. La implicación basa su valor de verdad primero en la veracidad de la premisa, o sea, en este caso de la proposición alfa. Si alfa es verdadera, entonces evaluamos la veracidad de la proposición mirando el valor de verdad de beta. Si beta es verdadera, entonces la implicancia es verdadera. Y si beta es falsa, la implicancia es falsa. Pero cuando alfa es falsa, es como que no se cumplen las hipótesis. Y al no cumplirse las hipótesis, el valor de verdad de la oración completa es verdadero porque no tenemos nada en qué basarnos. Por lo tanto, la implicación será falsa solo cuando alfa es verdadero y beta es falsa. O sea, partimos de una premisa verdadera y concluimos algo falso. El bicondicional nos muestra una equivalencia entre el valor de verdad de alfa y beta. El bicondicional será verdadero cuando la oración alfa y la oración beta son verdaderas, será verdadero cuando ambas son falsas, pero será falso si tienen valor de verdad distinto. La proposición 7 es un número primo es verdadera. La proposición no P, o sea, 7 no es un número primo, es falsa. La proposición 2 más 3 es igual a 6 es falsa. Y la proposición 7 es un número primo y 2 más 3 es 6 es falsa. ¿Por qué? Porque tenemos un y el i necesita que ambas oraciones que lo forman sean verdaderas. La proposición 7 es un primo o 2 más 3 es 6 es verdadera, pues 7 efectivamente es primo. La proposición 7 no es primo o 2 más 3 es 6 es falsa, porque ambas proposiciones, no P y Q, son proposiciones falsas. La proposición 7 es primo y no es cierto que 2 más 3 es igual a 6 es verdadera, pues ambas proposiciones son verdaderas. Y la proposición 7 es primo si, solo si 2 más 3 es igual a 6 es falsa, porque en este caso los valores de verdad de P y Q son distintos. Hay un par de tipos especiales de proposiciones. Una de ellas es la tautología. Una tautología es una proposición cuyo valor de verdad es siempre verdadero, sin importar el valor de verdad de las premisas que lo forman. Por ejemplo, P o no P, siempre verdadero. No importa si P es verdadero o falso, ustedes pueden construir la tabla de verdad. Esta oración es siempre verdadera. Lo mismo pasa con P implica P implica P y Q implican Q, y P implica P o Q. Estas oraciones son siempre verdaderas. Lo mismo pasa con P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Si se fijan, esto es una especie de transitividad de la implicación. P, sí, solo sí, P es una oración verdadera. Y no, P es equivalente con P, es una oración verdadera, siempre, sin importar el valor de verdad de P. Otro tipo especial de proposiciones es la contradicción. La contradicción es una proposición falsa, siempre, sin importar el valor de verdad de las premisas que lo forman. Por ejemplo, P y no P. Hagan las tablas de verdad y verifiquen que efectivamente es falsa. Siempre. No es cierto que P implica P. Falsa. P y no P o Q. Falsa. No es cierto que la transitividad de la implicancia se cumple. Falsa. No es cierto que P es equivalente con P. Falsa. Una equivalencia lógica es una proposición que establece que dos proposiciones tienen siempre el mismo valor de verdad. Por ejemplo, P implica Q es equivalente con no P o Q. Y la negación de esta, no es cierto que P implica Q es equivalente con P y no Q. Este caso lo llamamos contradicción. Llamamos contraposición a la equivalencia lógica de P implica Q con no Q implica no P. Llamamos idempotencia a la equivalencia lógica no P, sí, solo sí P. Conmutatividad
a la oración P o Q es equivalente, lógicamente, con Q o P, y lo mismo sucede para la conjunción. P y Q es equivalente con Q y P. Asociatividad, P o Q o R es equivalente con P o Q o R, y lo mismo sucede para la conjunción. P y Q y R es equivalente con P y Q y R. Distributividad, P y Q o R es equivalente con P o Q y P o R. Y por otro lado, P o Q y R es equivalente con P y Q o P y R. Y finalmente las leyes de Morgan, la negación de P o Q es equivalente con no P y no Q, y la negación de P y Q es equivalente con no P o no Q. En lo que sigue, aprenderemos distintos tipos de demostración. Tenemos la demostración directa de un teorema, por ejemplo, P implica Q, donde supondremos P y demostraremos Q. Por ejemplo, podemos demostrar que si n es par, entonces n cuadrado es par. Demostración por contrapositivo. Fíjense que estamos viendo las oraciones que vimos antes. P implica Q es equivalente con no Q implica no P. Por lo tanto, si queremos demostrar P implica Q, basta con que demostremos de manera directa no Q implica no P. Por ejemplo, podemos demostrar que si n cuadrado es par, entonces n es par. La demostración directa de este teorema es complicada, pero si miramos el contrapositivo, tenemos que demostrar que no Q implica no P, es decir, que si n es impar, entonces n cuadrado es impar, y esa debería ser más fácil. Demostración por contradicción o reducción al absurdo. Si queremos demostrar que P implica Q, eso es equivalente con no P o no Q, por lo tanto, podemos suponer que no es cierto que no P o Q, es decir, podemos suponer que P y no Q es una proporción verdadera. Prontamente arribaremos a una contradicción. Por ejemplo, podemos intentar demostrar que raíz de 2 es un número racional. Recuerde que los números racionales son todos aquellos formados por números de la forma a partido con b, donde a y b son enteros, y b no es 0. Muy bien, eso es todo por hoy, y nos vemos en el próximo video donde analizaremos un poco más a fondo los tipos de demostración.